sonospinografía. Consiste básicamente en desarrollar un nuevo sistema para evaluar la medida entre segmentos óseos, aunque se puede rastrear cualquier medida, basada en la medida ecográfica, combinada con un dispositivo electromagnético de orientación global y local, es decir, un GPS. Este ejemplo, pues, en su época ya hace bastante tiempo, me sirvió para hacer una estancia postdoctoral fuera, en el marco de un proyecto europeo, y le debo mucho a mi mentor, que fue el que básicamente me propuso la idea y la desarrollamos allí en Londres, que quería de alguna forma, pues, todos los métodos no invasivos. Mi mentor es el profesor Raymond Lee, que lo hemos comentado antes, por uno de las caídas, pues él quería de alguna forma desarrollar un sistema que nos permitiera medir de forma externa, es decir, a través de la piel, de una forma muy precisa, el movimiento entre las vértebras, independientemente de los sistemas que hay de cámara de alta velocidad, que por mucha precisión y complejidad que hubiera, pues al final iban puestos en la piel, ¿no? Entonces tenemos métodos no invasivos para medir la columna, como son las técnicas de inclinometría, es decir, pues, burbujitas para medir la inclinación con respecto a la horizontal y a la vertical, como hacen los albañiles. Las técnicas de Schober, como los antiguos reumatólogos medían, ¿no? Para ver con la flexión con una cinta métrica sobre la columna, la distancia de los suelos, ¿no? O los dispositivos electromagnéticos, ya hemos visto toda la tarde, colocados en la piel, ¿no? Que por muy antiguo o muy nuevo, todo esto iba colocado, medíamos la movilidad de la columna a través de la piel. Los dispositivos de fibra óptica, donde nuestro compañero John Williams y mi mentor Raymond Lee, pues desarrollaron un sistema para poner la fibra óptica encima de la piel, ¿no? Y al final también estábamos midiendo en superficie, no en hueso, ¿no? Y todo esto estaba muy bien. Por otro lado, había otros métodos invasivos, es decir, los métodos invasivos donde se hacía ya una radiografía tridimensional o una radiografía biplanar y se medía sobre la radiografía, pero estábamos radiando a pacientes, ¿no? También sistemas de fluoroscopia o cinoradiografía, que son más complejos, hay que meter contrastes y ya tiene doble problema, ¿no? El contraste más la radiación. Los estudios que hay del año 99 hechos con fijadores externos, es decir, con una aguja de Kinder metida en el hueso, con cirugía y poniendo el sensor en la punta del hueso, para sobre un humano vivo, normalmente militares, que eran los únicos que se prestaban, hacían movimientos y medíamos sobre el hueso qué es lo que pasaba. Este estudio recibió uno de los premios más relevantes en biomecánica que existe en el mundo. Y resonancias abiertas para rastrear el movimiento en resonancias dinámicas, pero también la construcción de los códigos para los movimientos también daba muchos problemas y no era transferible a la clínica. Entonces nuestra idea era desarrollar algo mínimamente invasivo, y lo de mínimamente es por la ecografía, ¿vale? Porque que cuantificara el movimiento intersegmentario de la columna lumbar. Utilizamos de gold estándar en unas piezas cadavéricas humanas, ¿vale? Metidas en un tanque de agua. Le pusimos los pins, pero solo al hueso, y colocamos los dispositivos electromagnéticos, ¿no? En cada una de las vértebras a una serie de movimientos concretos. Y esto lo utilizamos como patrón de referencia, digamos, como para calibrar nuestro aparato nuevo. Nuestro aparato nuevo consistía en el dispositivo electromagnético, el Polemus Fastra, que es un sensor que se colocaba encima de la sonda del ecógrafo, ¿no? Midiendo exactamente dónde caía el centro del sensor para corregir esa distancia con respecto a la punta de la sonda del traductor del ecógrafo. Y este dispositivo es como si fuera la caja negra de los aviones, ¿no? Nos da una referencia espacial, ¿vale? En yaw, pitch y roll, igual que los sensores inerciales, que es el magnetómetro que tienen dentro de los sensores, con respecto a esta base, ¿vale? Que es una base que está construida en la misma habitación y nos está dando por un sistema de localización global, con un GPS en la habitación. Y con este sistema lo introducíamos en el tanque para captar la imagen del hueso. Veis aquí la trama ósea, lo ven que se ve en un cadáver y en agua, luego en el humano no se ve tan bien, pero para calibrar la máquina estaba muy bien. De forma que con este nuevo sistema hacíamos dos cosas, ¿no? El procesamiento de la imagen con un código escrito en MATLAB que nos permitía correlacionar las imágenes locales, o sea, lo que pasaba aquí en la pantalla, cuando las vértebras se movían, ¿vale? Es decir, las vértebras se movían entre sí, y haciendo un rastreo en la pantalla, con un sistema de píxeles y un programa hecho a medida, nos decía cuánto había girado una vértebra con respecto a otra en las distintas posiciones que habíamos precalibrado, ¿vale? El código pues se basaba en un código inicial que ya mi mentor tenía,
y bueno, pues un compañero que está aquí hoy, Mariano, terminó de desarrollar el código y este paper está bajo revisión con esos códigos. Y luego le sumábamos este sistema de transformada de coordenadas, donde sumábamos el movimiento, en este caso de la calibración no, pero luego con los pacientes había que mover la sonda, ¿no? Y el movimiento de la sonda se sumaba al movimiento local, con lo que teníamos como dos medidas, lo que pasaba en la pantalla y lo que pasaba en la habitación. Y esto nos permite pues, un rastreo tridimensional de qué ha pasado con el hueso, ¿vale? La calibración pues, tuvo un problema porque las vértebras tienen un movimiento de rotación y otro de traslación y hubo que validar cada movimiento por separado. Aquí viene un ejemplo de cómo pues, las correlaciones rondaban siempre por encima del 90% de la cross correlación. Hacíamos una máscara y aquí aparecen los códigos de un programa ya implementado sobre la rotación en el procesamiento de imágenes de MATLAB y nos daba el punto de cuánto habían rotado las vértebras y ya sabíamos que eso era el giro, ¿no? A esto le sumábamos pues, una matriz de correlación con toda la información que nos daba el sensor global, ¿no? Es decir, le imputábamos todos los datos de lo que pasaba en la habitación, se lo sumábamos a lo que pasaba en la pantalla y de esta forma construimos un sistema de rastreo tridimensional del hueso sin hacer ninguna irradiación ni cirugía. Aquí tenéis un ejemplo de cómo el movimiento que se produce entre las vértebras fisiológico, que ronda entre aproximadamente los 12, menos 12 grados y aproximadamente los 25 grados, pues el gold estándar, que era esos dos sensores colocados con los pins en el hueso, ¿vale? Que era como nuestro sistema de referencia, pues correlacionaba bastante bien en cada una de las medidas, aunque hubo medidas cercanas a cero que daban un error, pues bueno, que no supimos explicar muy bien. Aquí traía los datos de fiabilidad, el 97% de fiable con respecto al patrón estándar para la rotación, y la validación de la traslación se hizo por separado y fue un poquito inferior, pero también aceptable, por encima del 90%. En una muestra pequeña de sujetos humanos, de 15 sujetos sanos, hicimos ya la medida. Aquí se ve pues, el FASTRA puesto en la sonda y cómo se medía a nivel del E4 L5, y aquí está el gráfico de acuerdo de Black Allman, que nos dice pues con las dos medidas el sistema de dispersión, que todo estaba en el rango de 1,96 menos 1,96 que se acepta clínicamente para que sea un sistema de medida válido y fiable. Bueno, todo esto se hizo para de alguna forma implementar esta medida como una función del ecógrafo. El ecógrafo que ya vienen con sensores en la sonda para hacer ecografía 3D y 4D a los bebés, la podemos utilizar ya si se le mete esta formulita para medir movimientos de entre vértebras, ¿vale? Y el movimiento de rastreo de hombro y de rodilla lo tenemos también implementado, y hay una empresa que en España se llama Saote, pero fuera de España se llama Biosan, estoy confundiendo con Bionam, que es lo de nanotecnología, Biosound, claro, de ecografía, Biosound, que bueno, lo va a implementar en su equipo, ¿no? Bueno, pues esto era una de las presentaciones, muchas gracias. Y ¿tienes alguna pregunta con respecto al programa que repartimos? Vamos con un ligero retraso y que era de esperar, por eso dejamos un colchón de 1 hora, ¿no? Quedan dos presentaciones mías, que son un poco que la he querido traer aquí para compartirlas, y la haremos de forma breve, pero os prometo no estar más de los 15-20 minutos que nos quedan, salvo que haya un debate interesante y nos queramos quedar. No tengo ninguna prisa, pero sobre todo por ajustarnos al horario y porque mañana también nos espera una jornada larga. Entonces, estas presentaciones son estudios, bueno, son líneas de investigación de varios estudios. La hemos titulado Sonospinografía. Consiste básicamente en desarrollar un nuevo sistema para evaluar la medida entre segmento óseo, aunque se puede rastrear cualquier medida, basada en la medida ecográfica, combinada con un dispositivo electromagnético de orientación global y local, es decir, un GPS. Este ejemplo, pues, su época ya hace bastante tiempo, me sirvió para hacer una estancia postdoctoral fuera en el marco de un proyecto europeo, y le debo mucho a mi mentor, que fue el que básicamente me propuso la idea y la desarrollamos allí en Londres, que quería de alguna forma pues, todos los métodos no invasivos
mi mentor, el profesor Raymond Lee, que lo hemos comentado antes, uno de las caídas, pues él quería de alguna forma desarrollar un sistema que nos permitiera medir de forma externa, es decir, a través de la piel, de una forma muy precisa, el movimiento entre las vértebras, independientemente de los sistemas que hay de cámara de alta velocidad, que por mucha precisión y complejidad que hubiera, pues al final iban puestos en la piel, ¿no? Entonces tenemos métodos no invasivos para medir la columna, como son las técnicas de inclinometría, es decir, pues burbujitas para medir la inclinación con respecto a la horizontal y a la vertical, como hacen los albañiles. Las técnicas de Schober, como los antiguos reumatólogos medían, ¿no? Para ver con la flexión con una cinta métrica sobre la columna, la distancia de los suelos, ¿no? O los dispositivos electromagnéticos, ya hemos visto toda la tarde, colocados en la piel, ¿no? Que por muy antiguo o muy nuevo, todo esto iba colocado, medíamos la movilidad de la columna a través de la piel. Los dispositivos de fibra óptica, donde nuestro compañero John Williams y mi mentor Raymond Lee, pues desarrollaron un sistema para poner la fibra óptica encima de la piel, ¿no? Y al final también estábamos midiendo en superficie, no en hueso, ¿no? Y todo esto estaba muy bien. Por otro lado, había otros métodos invasivos, es decir, los métodos invasivos donde se hacía ya una radiografía tridimensional o una radiografía biplanar y se medía sobre la radiografía, pero estábamos radiando a pacientes, ¿no? También sistemas de fluoroscopia o cineradiografía, que son más complejos, hay que meter contrastes y ya tiene doble problema, ¿no? El contraste más la radiación. Los estudios que hay del año 99 hechos con fijadores externos, es decir, con una aguja de Kinder metida en el hueso, con cirugía, y poniendo el sensor en la punta del hueso, para sobre un humano vivo, normalmente militares, que eran los únicos que se prestaban, hacían movimientos y medíamos sobre el hueso qué es lo que pasaba. Este estudio recibió uno de los premios más relevantes en biomecánica que existe en el mundo. Y resonancias abiertas para rastrear el movimiento en resonancias dinámicas, pero también la construcción de los códigos para los movimientos también daba muchos problemas y no era transferible a la clínica. Entonces nuestra idea era desarrollar algo mínimamente invasivo, y lo de mínimamente es por la ecografía, ¿vale? Porque que cuantificara el movimiento intersegmentario de la columna lumbar. Utilizamos de gold estándar en unas piezas cadavéricas humanas, ¿vale? Metidas en un tanque de agua. Le pusimos los pins, pero solo al hueso, y colocamos los dispositivos electromagnéticos, ¿no? En cada una de las vértebras a una serie de movimientos concretos. Y esto lo utilizamos como patrón de referencia, digamos, como para calibrar nuestro aparato nuevo. Nuestro aparato nuevo consistía en el dispositivo electromagnético, el Polemus Fastra, que es un sensor que se colocaba encima de la sonda del ecógrafo, ¿no? Midiendo exactamente dónde caía el centro del sensor para corregir esa distancia con respecto a la punta de la sonda del traductor del ecógrafo. Y este dispositivo es como si fuera la caja negra de los aviones, ¿no? Nos da una referencia espacial, ¿no? En yaw, pitch y roll, igual que los sensores inerciales, que el magnetómetro que tienen dentro de los sensores, con respecto a esta base, ¿vale? Que es una base que está construida en la misma habitación y nos está dando por un sistema de localización global, con un GPS en la habitación. Y con este sistema lo introducíamos en el tanque para captar la imagen del hueso. ¿Veis aquí la trama ósea? Lo ven que se ve en un cadáver y en agua, luego en el humano no se ve tan bien, pero para calibrar la máquina estaba muy bien. De forma que con este nuevo sistema hacíamos dos cosas, ¿no? El procesamiento de la imagen con un código escrito en MATLAB que nos permitía correlacionar las imágenes locales, o sea, lo que pasaba aquí en la pantalla, cuando las vértebras se movían, ¿vale? Es decir, las vértebras se movían entre sí, y haciendo un rastreo en la pantalla, con un sistema de píxeles y un programa hecho a medida, nos decía cuánto había girado una vértebra con respecto a otra en las distintas posiciones que habíamos precalibrado, ¿vale? El código pues se basaba en un código inicial que ya mi mentor tenía y bueno, pues un compañero que está aquí hoy, Mariano, terminó de desarrollar el código y este paper está bajo revisión con esos códigos, y luego le sumábamos este sistema de transformada de coordenadas donde sumábamos el movimiento, en este caso de la calibración no, pero luego con los pacientes había que mover la sonda, ¿no? Y el movimiento de la sonda se sumaba al movimiento local, con lo que teníamos como dos medidas, lo que pasaba en la pantalla y lo que pasaba en la habitación. Y esto nos permite pues un rastreo tridimensional de qué ha pasado con el hueso, ¿vale? La calibración pues tuvo un problema porque las vértebras tienen un movimiento de rotación y otro de traslación y hubo que validar cada movimiento por separado.
Aquí viene un ejemplo de cómo pues, las correlaciones rondaban siempre por encima del 90%, la cross-correlación, hacíamos una máscara y aquí aparecen los códigos de un programa ya implementado sobre la rotación en el procesamiento de imágenes de MATLAB y nos daba el punto de cuánto habían rotado las vértebras y ya sabíamos que eso era el giro, ¿no? A esto le sumábamos pues, una matriz de correlación con toda la información que nos daba el sensor global, ¿no? Es decir, le imputábamos todos los datos de lo que pasaba en la habitación, se lo sumábamos a lo que pasaba en la pantalla. Y de esta forma construimos un sistema de rastreo tridimensional del hueso sin hacer ninguna irradiación ni cirugía. Aquí tenéis un ejemplo de cómo el movimiento que se produce entre las vértebras fisiológico, que ronda entre aproximadamente los 12, menos 12 grados y aproximadamente los 25 grados, pues el gold estándar, que era esos dos sensores colocados con los pins en el hueso, ¿vale? Que era como nuestro sistema de referencia, pues correlacionaba bastante bien en cada una de las medidas, aunque hubo medidas cercanas a cero que daban un error, pues bueno, que no supimos explicar muy bien. Aquí traía los datos de fiabilidad, el 97% de fiable con respecto al patrón estándar para la rotación, y la validación de la traslación se hizo por separado y fue un poquito inferior, pero también aceptable, por encima del 90%. En una muestra pequeña de sujetos humanos, de 15 sujetos sanos, hicimos ya la medida. Aquí se ve pues, el FACTRA puesto en la sonda y cómo se medía a nivel del L4 y L5, y aquí está el gráfico de acuerdo de Black-Allman, que nos dice pues con las dos medidas el sistema de dispersión, que todo estaba en el rango de 1,96 menos 1,96 que se acepta clínicamente para que sea un sistema de medidas válido y fiable. Bueno, todo esto se hizo para de alguna forma implementar esta medida como una función del ecógrafo. Es decir, los ecógrafos que ya vienen con sensores en la sonda para hacer ecografía 3D y 4D a los bebés, la podemos utilizar ya si se le mete esta formulita para medir movimientos de entre vértebras, ¿vale? Y el movimiento de rastreo de hombro y de rodilla lo tenemos también implementado. Y hay una empresa que en España se llama Saote, pero fuera de España se llama Biosan, no Bion, estoy confundiendo con Bionam, que es lo de nanotecnología. Biosound, claro, de ecografía, Biosound, que bueno, lo va a implementar en su equipo, ¿no? Bueno, pues esto era una de las presentaciones, muchas gracias. Y ¿tienes alguna pregunta con respecto? Entonces, estas presentaciones son estudios, bueno, son líneas de investigación de varios estudios. La hemos titulado Sonospinografía. Consiste básicamente en desarrollar un nuevo sistema para evaluar la medida entre segmento óseo, aunque se puede rastrear cualquier medida, basada en la medida ecográfica, combinada con un dispositivo electromagnético de orientación global y local, es decir, un GPS. Este ejemplo, pues, su época ya hace bastante tiempo, me sirvió para hacer una estancia postdoctoral fuera, en el marco de un proyecto europeo, y le debo mucho a mi mentor, que fue el que básicamente me propuso la idea y la desarrollamos allí en Londres, que quería de alguna forma, pues, todos los métodos no invasivos. Mi mentor es el profesor Raymond Lee, que lo hemos comentado antes, el modelo de las caídas, pues él quería de alguna forma desarrollar un sistema que nos permitiera medir de forma externa, es decir, a través de la piel, de una forma muy precisa el movimiento entre las vértebras, independientemente de los sistemas que hay de cámara de alta velocidad, que por mucha precisión y complejidad que hubiera, pues al final iban puestos en la piel, ¿no? Entonces tenemos métodos no invasivos para medir la columna, como son las técnicas de inclinometría, es decir, pues, burbujitas para medir la inclinación con respecto a la horizontal y a la vertical, como hacen los albañiles. Las técnicas de Schober, como los antiguos reumatólogos medían, ¿no? Para ver con la flexión con una cinta métrica sobre la columna, la distancia de los suelos, ¿no? O los dispositivos electromagnéticos, ya hemos visto toda la tarde, colocados en la piel, ¿no? Que por muy antiguo o muy nuevo, todo esto iba colocado, medíamos la movilidad de la columna a través de la piel. Los dispositivos de fibra óptica, donde nuestro compañero John Williams y mi mentor Raymond Lee, pues desarrollaron un sistema para poner la fibra óptica encima de la piel, ¿no? Y al final también estábamos midiendo en superficie, no en hueso, ¿no? Y todo esto estaba muy bien,
Por otro lado, había otros métodos invasivos, es decir, los métodos invasivos donde se hacía ya una radiografía tridimensional o una radiografía biplanar y se medía sobre la radiografía, pero estábamos radiando a pacientes, ¿no? También sistemas de fluoroscopia o cineradiografía, que son más complejos, hay que meter contrastes y ya tiene doble problema, ¿no? El contraste más la radiación. Los estudios que hay del año 99 hechos con fijadores externos, es decir, con una aguja de Kinder metida en el hueso, con cirugía, y poniendo el sensor en la punta del hueso, para sobre un humano vivo, normalmente militares, que eran los únicos que se prestaban, hacían movimientos y medíamos sobre el hueso qué es lo que pasaba. Este estudio recibió uno de los premios más relevantes en biomecánica que existe en el mundo. Y resonancias abiertas para rastrear el movimiento en resonancias dinámicas, pero también la construcción de los códigos para los movimientos también daba muchos problemas y no era transferible a la clínica. Entonces nuestra idea era desarrollar algo mínimamente invasivo, y lo de mínimamente es por la ecografía, ¿vale? Porque que cuantificara el movimiento intersegmentario en la columna lumbar. Utilizamos de gold estándar en unas piezas cadavéricas humanas, ¿vale? Metidas en un tanque de agua. Le pusimos los pins, pero solo al hueso, y colocamos los dispositivos electromagnéticos, ¿no?, en cada una de las vértebras a una serie de movimientos concretos. Y esto lo utilizamos como patrón de referencia, digamos, como para calibrar nuestro aparato nuevo. Nuestro aparato nuevo consistía en el dispositivo electromagnético, el Polemus Fastra, que es un sensor que se colocaba encima de la sonda del ecógrafo, ¿no?, midiendo exactamente dónde caía el centro del sensor para corregir esa distancia con respecto a la punta de la sonda del traductor del ecógrafo. Y este dispositivo es como si fuera la caja negra de los aviones, ¿no? Nos da una referencia espacial, ¿vale?, en yaw, pitch y roll, igual que los sensores inerciales, que es el magnetómetro que tienen dentro de los sensores, con respecto a esta base, ¿vale?, que es una base que está construida en la misma habitación y nos está dando un sistema de localización global, como un GPS en la habitación. Y con este sistema lo introducíamos en el tanque para captar la imagen del hueso. ¿Veis aquí la trama ósea? Lo ven que se ve en un cadáver y en agua, luego en el humano no se ve tan bien, pero para calibrar la máquina estaba muy bien. De forma que con este nuevo sistema hacíamos dos cosas, ¿no? El procesamiento de la imagen con un código escrito en MATLAB que nos permitía correlacionar las imágenes locales, o sea, lo que pasaba aquí en la pantalla, cuando las vértebras se movían, ¿vale? Es decir, las vértebras se movían entre sí, y haciendo un rastreo en la pantalla, con un sistema de píxeles y un programa hecho a medida, nos decía cuánto había girado una vértebra con respecto a otra en las distintas posiciones que habíamos precalibrado, ¿vale? El código pues se basaba en un código inicial que ya mi mentor tenía y bueno, pues un compañero que está aquí hoy, Mariano, terminó de desarrollar el código y este paper está bajo revisión con esos códigos. Y luego le sumábamos este sistema de transformada de coordenadas donde sumábamos el movimiento, en este caso de la calibración no, pero luego con los pacientes había que mover la sonda, ¿no?, y el movimiento de la sonda se sumaba al movimiento local, con lo que teníamos como dos medidas, lo que pasaba en la pantalla y lo que pasaba en la habitación. Y esto nos permite pues un rastreo tridimensional de qué ha pasado con el hueso, ¿vale? La calibración pues tuvo un problema porque las vértebras tienen un movimiento de rotación y otro de traslación y hubo que validar cada movimiento por separado. Aquí viene un ejemplo de cómo pues, las correlaciones rondaban siempre por encima del 90%, la cross correlación, hacíamos una máscara y aquí aparecen los códigos de un programa ya implementado sobre la rotación en el procesamiento de imágenes de MATLAB y nos daba el punto de cuánto habían rotado las vértebras y ya sabíamos que eso era el giro, ¿no? A esto le sumábamos pues, una matriz de correlación con toda la información que nos daba el sensor global, ¿vale? Es decir, le imputábamos todos los datos de lo que pasaba en la habitación, se lo sumábamos a lo que pasaba en la pantalla. Y de esta forma construimos un sistema de rastreo tridimensional del hueso sin hacer ninguna irradiación ni cirugía. Aquí tenéis un ejemplo de cómo el movimiento que se produce entre las vértebras fisiológico, que ronda entre aproximadamente los 12, menos 12 grados y aproximadamente los 25 grados, pues el gold estándar, que era esos dos sensores colocados con los pins en el hueso, ¿vale?, que era como nuestro sistema de referencia, pues correlacionaba bastante bien en cada una de las medidas, aunque hubo medidas cercanas a cero que daban un error, pues bueno, que no supimos explicar muy bien. Aquí traía los datos de fiabilidad, el 97% de fiable con respecto
al patrón estándar para la rotación, y la validación de la traslación se hizo por separado y fue un poquito inferior, pero también aceptable, por encima del 90%. En una muestra pequeña de sujetos humanos, de 15 sujetos sanos, hicimos ya la medida. Aquí se ve pues, el FASTRA puesto en la sonda y cómo se medía a nivel del L4 y L5, y aquí está el gráfico de, digamos, de acuerdo de Black-Allman, que nos dice pues con las dos medidas el sistema de dispersión, que todo estaba en el rango de 1,96 menos 1,96, que se acepta clínicamente para que sea un sistema de medidas válido y fiable. Bueno, todo esto se hizo para de alguna forma implementar esta medida como una función del ecógrafo. El ecógrafo, que ya vienen con sensores en la sonda para hacer ecografía 3D y 4D a los bebés, la podemos utilizar ya si se le mete esta formulita para medir movimientos de entre vértebras, ¿vale? Y el movimiento de rastreo de hombro y de rodilla lo tenemos también implementado. Y hay una empresa que en España se llama Saote, pero fuera de España se llama Biosan, no Bion, estoy confundiendo con Bionam, que es lo de nanotecnología. Biosound, claro, de ecografía, Biosound, que bueno, lo va a implementar en su equipo, ¿no? Bueno, pues esto era una de las presentaciones, muchas gracias.